Me mando por acá. Bien, chicos. ¿Cómo están, muchachos? Hoy nuestra última clase de la semana. Recuerda que seguimos en el tema de estática y lo último que vimos fueron las leyes de Newton y pues estábamos resolviendo los enunciados teóricos, ¿verdad? De la parte de avance. Estábamos resolviendo los enunciados teóricos porque ya todos los demás ejercicios ya habíamos terminado de resolver. ¡Salud! No hay queso, madre papá. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la segunda condición del equilibrio. Nosotros vamos a ver ahora la segunda condición del equilibrio. En realidad, esta condición se utiliza cuando la primera condición del equilibrio no resuelve el problema. Cuando tú vayas a resolver un problema de estática, ¿y cómo voy a darme cuenta que es un problema de estática, maestro? Porque el problema dice que el cuerpo está en equilibrio, tiene velocidad constante, no tiene aceleración, permanece en reposo. Todos esos son sinónimos de que está en equilibrio. Entonces, lo primero que tú debes de intentar resolverlo es con la primera condición. O sea, haces tu diagrama e igualas fuerza. Si igualando no puedes resolverlo, utilizas a la segunda condición. Agraria todavía es mucho más técnico, es mucho más obvio. En los problemas donde hay barras, casi siempre, porque hay algunos ejercicios donde no es necesario, pero casi siempre en todos los problemas donde haya barra, es porque vas a aplicar la segunda condición del equilibrio. ¿Ya? Como te digo, casi siempre hay algunos problemas donde hay una barra, pero solo dibujando las fuerzas e igualando sale el problemita. Pero en casi la mayoría tienes que aplicar la segunda condición del equilibrio. ¿Ya? Eso es como un tip, como un indicador. Tú ves una barra, probablemente vayamos a aplicar la segunda condición del equilibrio. Pero el paso recomendable siempre es hacer el diagrama, obviamente, y luego intentar resolverlo igualando fuerzas. Arriba, con las fuerzas que apuntan hacia abajo, izquierda con derecha. Si no se puede resolver igualándolo, entonces utilizaremos la segunda condición. Esta segunda condición del equilibrio, muchachos, me dice a mí lo siguiente. Me dice que la sumatoria de momentos o torques respecto de un punto tiene que ser igual a 0. ¿Qué? ¿Momento? ¿Torque? Profe, no me acuerdo a la firma. Ya, tranquilo, tranquila. Acá está tu sensei. Tranquila. Los momentos o los torques son expresiones vectoriales, pero a nosotros solo nos va a importar, pues, la cantidad, el módulo. ¿Sí? Solo nos va a importar eso. Los momentos o los torques son vectores, pero a nosotros solo nos va a importar la cantidad. ¿Ya? El momento de una fuerza, mira, vamos a poner por acá. Sumatoria de momentos, también llamado torques, respecto de un punto. En este caso, el punto es O, puede ser punto A, B, C, D, E, que tú quieras. En este caso, punto O es igual a 0. Así es como se lee lo que está escrito arriba. ¿Ya? Sumatoria de momentos o torque respecto de un punto es igual a 0. Así es como se lee esto. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Ahora, la diferencia entre la primera y la segunda condición del equilibrio es que la primera condición del equilibrio se igualan fuerzas que afectan a un cuerpo. La segunda condición del equilibrio se igualan momentos que afectan a un cuerpo respecto de un punto. Siempre respecto de un punto. Maestro, ya está bien, pero hasta el momento no me dice qué cosa es el momento de una fuerza. Vamos a recordar eso. Momento o torque de una fuerza. Vamos a recordar eso. Para agraria se va a denotar siempre con la E.
A niveles universitarios ya no se le llama momento, se le suele seguir, pero al final se le conoce como todo. Ese es su simbolismo y es una cantidad vectorial. Pero toda esa vaina, cuando ingresas. Por ahora nos vamos a quedar con la palabra momento. Utilizo el torque porque puede que te pregunten en verdadero o falso. Últimamente hay algunas preguntitas teóricas. Por ejemplo, hubo una pregunta hace 2 años, si no me equivoco, donde dijeron, el torque es una cantidad vectorial. Oh, no, perdón. Indique la cantidad escalar. Y había fuerza, campo, velocidad, torque, ¿sí? Pero no sé si utilizaron torque, momento, no me acuerdo bien, pero creo que se usaron la palabra torque. Y hubo otra que era, si no me equivoco, energía. Entonces, calor, utilizaron calor. Entonces, cuando nosotros recordemos la calorimetría, yo voy a utilizar el término de que calor es energía en movimiento. Es la energía con que un cuerpo se transfiere a otro. ¿Ya? Cuando un cuerpo transfiere energía a otro, lo hace en medio de calor. Entonces se utiliza esa energía en movimiento. Como dice movimiento, a velocidad, a dirección. El calor es vectorial y ahí se equivocaron y muchos marcaron torque o momento, pensando que era escalar, pero no. El torque o el momento es una magnitud vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí solamente vamos a utilizar el modo, las cantidades. La respuesta en ese enunciado obviamente era calor. El calor es una magnitud escalar, no es vectorial. ¿Ya? Entonces, chicos, el momento torque de una fuerza, ¿sí? Se entiende. Primero vamos a ponerles una magnitud vectorial. Vamos a recordar esto. Y vamos a poner aquí, ¿ya? Se define como el sentido de rotación que un cuerpo, que una fuerza le genera a un cuerpo. Dicho de otra manera, una fuerza puede hacer 2 cosas con un cuerpo. Una fuerza puede intentar trasladar el cuerpo, puede intentar mover el cuerpo. Y otras fuerzas respecto a un punto fijo van a intentar girarlo en un sentido o en el otro. Bueno, solo conocemos 2, ¿verdad? El sentido horario y el sentido antihorario. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, cuando una fuerza intenta girar un cuerpo, entonces se dice que esa fuerza está realizando un cierto momento o torque. También se le conoce con el nombre de efecto palanca. Con eso creo que familiarizan más esto de momento, ¿no? Palanca, tener un brazo y generarle una fuerza. Seguramente muchos han visto eso. Entonces, cuando una fuerza intenta girar un cuerpo respecto de un punto, entonces esa fuerza está haciendo un momento. Ese momento es un vector, pero a nosotros nos interesa la cantidad. Entonces, el momento de una fuerza respecto de un punto se va a calcular como más menos fuerza por distancia. Así es como nosotros lo vamos a aprender, ¿ya? Así es como nosotros lo vamos a aprender. Y ahorita voy a especificar lo siguiente. La distancia y la fuerza deben de ser perpendiculares, siempre. La distancia y la fuerza deben de ser perpendiculares siempre. Si tú, revisas un librito, te metes a Wikipedia, vas a ver que acá va a aparecer seno de algo. Y esa no es la opción, ¿ya? Esa no es la opción. ¿Ya? Simplemente acordamos. El momento de una fuerza respecto de un punto es más menos fuerza por distancia. Tú te preguntarás, ¿por qué voy a utilizar más? ¿Por qué voy a utilizar menos? Es bien sencillo. El más, si es antihorario el giro, y el menos, si es horario el giro. Porque recuerda que una fuerza puede girarlo solo de 2 formas. O lo gira antihorariamente o lo gira horariamente. Perdón, lo gira horariamente hacia la derecha
o antihorariamente se despega. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Van recordando, chicos? Entonces, si yo quiero aplicar la segunda condición del equilibrio, simplemente hago 1, el diagrama de cuerpo libre. 2, elijo un puntito, eso sí es a criterio de cada uno, pero la verdadera pregunta muy, pero muy sencillo y es bastante obvio dónde vamos a tomar momento siempre. Así que descuida por eso, yo te lo voy a decir. Y una vez que selecciones al puntito donde vamos a tomar momentos, tienes que fijarte en cada fuerza hacia dónde va a intentar girar el cuerpo. Porque ya sabes que en este caso son barras. Yo acá tengo mi barra, acá tengo el puntito, acá está el peso, por acá está la tensión, por acá habrá alguien que me está empujando. Haces el diagrama. Luego te fijas cada fuerza hacia dónde intenta girar la barra, hacia el sentido antihorario, hacia el sentido horario, y cada una de esas fuerzas haría esta fórmula. Calculas el momento de cada una y la sumatoria de todos te tiene que dar 0 para poder indicar de que esa barra no estaría girando. Sé que eso suena bastante fregado, pero en realidad sencillo hasta cierto punto. Pero no hay mejor forma de aprender que con un ejemplo. Así que déjame ponerte un ejemplo, ¿ya? Primero voy a tomarle una foto, ¿ya? Y ahora vamos a ver un ejemplito, ¿ya? Vamos a ver un ejemplito para aplicar eso. ¿Preguntas? Voy a borrar. Ya. Acuérdate que el momento de una fuerza es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. La fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares. ¿Dónde vas a aplicar esto? En barras. Como por ejemplo acá. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo. Digamos, un ejemplo sencillo. Después vamos a cambiar. Vamos a agregarle cositas. Pero primero un ejemplo sencillo. Acá hay una barra. ¿Sí? Ahí hay una cuerda. Vamos a poner que la masa de la barra sea pues de 5 kilogramos. Acá hay un ángulo que le vamos a poner pues 30 grados. ¿Sí? Y te pido hallar la tensión. Hallar la T de tensión. Bien, entonces vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya sabes que el peso de la barra pasa por la mitad. Más o menos por ahí sería la mitad y sería 50 newton. Si lo parte por la mitad, yo le voy a poner una distancia D y una distancia D. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? D y D. ¿Qué más dibujo? Dibujo a la tensión. Aquí está. Dibujo a la tensión. Le vamos a poner una tensión T. Ahí está. Ahí T es la tensión. Y falta una fuerza. Falta una fuerza. Chicos, acuérdense que este punto se le llama articulación. En esa articulación existe una fuerza llamada reacción, que no es la reacción de la superficie. No es esa reacción donde si el piso es liso, la normal y la reacción son iguales. Si el piso es rugoso, el rozamiento y la normal me forman a la reacción. No, esa reacción no. Es una reacción diferente debido a la articulación que experimenta la barra. Esa reacción puede apuntar hacia donde se le dé la gana. Puede ser horizontal, puede ser vertical, apuntar a la derecha, apuntar a la izquierda, apuntar hacia arriba, apuntar hacia abajo. Sí, ser diagonal superior derecha, diagonal superior izquierda, diagonal inferior derecha, diagonal. Puede apuntar hacia donde se le pegue la gana. Pero ¿cómo voy a saber hacia dónde apunta, maestro? ¿Te acuerdas? En un ejercicio vimos que si habían 3 fuerzas y el cuerpo estaba en equilibrio, esas 3 fuerzas deberían de coincidir en un punto. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese punto?
Dije. Micro. ¿Micro? No, así no se llamaba. ¿Cómo se llamaba ese punto? ¿Punto de qué? Rotación. Rotación. No, acuérdate. Si un cuerpo estaba en Punto de equilibrio origen. y tenía tres fuerzas, si dos fuerzas coincidían con un puntito, la tercera fuerza también debería de pasar por ese punto. Concordancia. Muy bien, concordancia. Se acercó. Concurrencia. Concurrencia. Eso significa, mira, eso significa que si la tensión la prolongo, o sea, le dibujo una línea imaginaria, ahí está, y al peso le dibujo otra línea imaginaria, ahí está, esas dos líneas están chocándose en ese puntito, lo que significa que esta fuerza que hay en la articulación, que se llama reacción, también debe de pasar por ese puntito. O sea, que la fuerza que me falta debe de pasar por esta línea imaginaria que estoy dibujando acá. Y eso significa que la reacción debe pasar por dicho punto. La reacción de la articulación está aquí. Ahí está la reacción. ¿Sí? Es una reacción diferente a la superficie. No hay que, pero acá hay normal, no. Cada vez que no es una articulación hay una reacción a secas, reacción a secas, que puede apuntar donde se le dé la gana. ¿Sí? Puede ser horizontal, puede ser vertical, en este caso es inclinado. O sea que hay dos componentes, se pueden descomponer en X y Y, ¿ya? Pero ahí está, ese es el diagrama de cuerpo libre. Una vez que hice el diagrama de cuerpo libre, nosotros para calcular los momentos, ¿sí? Para calcular los momentos se requieren de 3 pasos, ¿sí? Se requieren de 3 pasos. Si tú te acuerdas de otra forma, te han enseñado de otra manera, bacán, quédate con eso, no te obligo a que te lo aprendas como yo lo aprendí. Pero los que no se acuerdan o nunca han visto, pues les sugiero que sigan estos 3 pasos, ¿sí? Paso 1. Indicar el punto de rotación. O sea, el punto hacia donde las fuerzas van a girar. Indicar el punto de rotación. ¿Y ese punto dónde va a ser? Y acá viene la magia de la gráfica. Casi siempre, porque no sientes uno que otro problemita donde no sea lo que voy a escribir, pero casi siempre en la articulación. Casi siempre en la articulación. Aquí está la articulación, ese es mi punto de rotación, yo le voy a poner punto A. ¿Por qué A? Porque me da la gana. Si quieres ponle B, C, D, E, tú quieres, ¿ya? Yo punto A. Entonces ya indiqué el punto de rotación. Casi siempre en la articulación. Paso 2. Paso 2. Paso 2. Se indica sentido de rotación. Se indica sentido de rotación. O sea, acá voy a indicar para cada fuerza hacia dónde va a girar. Y eso es bien sencillo, eso es bien fácil. Para eso nosotros necesitamos prolongar la fuerza. O sea, dibujar esa recta imaginaria con la que encontramos el punto de concurrencia, dibujar esa recta imaginaria, alargar a la fuerza por los dos lados, ¿sí? Y hacia donde está el punto, hacia ahí gira. Mira, me explico mejor. Si acá hay una fuerza, ahí hay una fuerza, y el punto está aquí, ahí está el punto de rotación A. Entonces tú lo que haces es prolongar a la fuerza, ahí está, prolongas. Y simplemente tienes que decirme dónde está el punto. ¿El punto está a la izquierda o a la derecha de esa línea? A la derecha. Ah, el punto está a la derecha. A la izquierda. Izquierda. ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Izquierda. La fuerza gira hacia la izquierda, se acabó. Otro. No se entendió, no está difícil, no se entendió. Otro. ¿Qué horario? Imagina que tu fuerza está aquí. Ahí está tu fuerza, peso, tensión, lo que sea. Y tienes un punto acá. Ahí está tu punto de rotación. Entonces, ¿tú qué haces? Prolongas de tu fuerza y ahora dime, ¿ese punto está arriba o abajo de la fuerza? Abajo. Abajo.
gira hacia abajo, se acabó. Siempre la fuerza va a girar alrededor del punto, siempre alrededor del punto, por eso es que es el paso número 1. Si el punto está abajo, la fuerza gira hacia abajo del punto y le completas la vuelta, ¿no? Le completas la vuelta y dime qué sentido es, ¿horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Muy bien, excelente, excelente. Vamos, a ver, dime. ¿La tensión gira hacia la izquierda o hacia la derecha? Izquierda. Izquierda. Muy bien. Y si gira hacia la izquierda, dime, ¿positivo o negativo? Positivo. 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 Muy bien. ¿El peso gira hacia la izquierda o hacia la derecha? Izquierda. Hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque el punto está a la izquierda. ¿Te das cuenta de lo obvio que es? Como el punto A está a la izquierda, entonces esta fuerza gira hacia la izquierda. Completa la vuelta y dime hacia dónde. ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. Y la reacción, ¿qué pasa con una fuerza cuya prolongación pasa por el punto? Cero. No hace momento o hace momento de cero. Muy bien, paréntesis entonces. Si la prolongación de una fuerza pasa por el punto, ¿qué punto? El de rotación, pues, el paso 1. Entonces, hace momento cero. Hace momento cero, o chuscamente hablando, no hace momento. O sea que el momento de R, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el momento de R respecto de A? Cero. Entonces, por la razón número 2, por el paso número 2, ¿sí? Es la razón por la cual se debe de seleccionar un punto de rotación por donde pasen la mayor cantidad de fuerzas. Ven, sí, sígueme el diagrama. Imagina que tú haces un diagrama de cuerpo libre y tienes 6 fuerzas en tu diagrama. 6 fuerzas. ¿Ya? Si tú utilizarías la primera condición del equilibrio, tendrías que igualar las 6. No sé, la primera con la segunda, si tienen direcciones contrarias, estas 2 de arriba con estas 2 de abajo. Dicho de otra manera, tienes que utilizar todas las fuerzas en la primera condición del equilibrio. Y si alguna está inclinada, te fregaste, porque ¿qué tienes que hacer? Descomponer. ¿Se entiende? ¿Sí? Si tú en tu diagrama tienes 6 fuerzas, tienes que utilizar a las 6. ¿Sí? Ver, obviamente, quiénes están horizontales para igualar derecha con izquierda, quiénes están verticales para igualar arriba con abajo. Uf, y si una está inclinada, Dios te bendiga, ¿no? Porque tienes que descomponer y generar más fuerzas. Eso es lo malo de la primera condición, que tienes que utilizar todas las fuerzas. Pero la segunda condición tiene algo bien hermoso. ¿Cuál? Si tú tienes 6 fuerzas en tu diagrama y tú seleccionas un punto por donde 4 de ellas van a pasar, esas 4, para la segunda condición del equilibrio, harían momento de cero. ¿Y solo te queda cuántas? 2. Donde uno es un dato, ¿no? La fuerza peso vale 50 newtons, y el otro es tu incógnita, lo que te pide. Eso es lo bonito de la segunda condición. Que dependiendo de en dónde pongas el punto, y dónde voy a poner el punto, por donde pase la mayor cantidad de fuerzas, ese es el término correcto, ¿sí? Seleccionas ese punto, pasan 4 fuerzas por ese punto, esas 4 fuerzas se eliminan, solo trabajas con 2. O sea, tanto la primera como la segunda condición tienen sus pros y sus contras. La primera condición solo los iguala, no se le calcula ninguna fórmula, pero se tiene que trabajar con todas. Si hay bastantes fuerzas, pucha. La segunda condición del equilibrio es un poco más detalloso. Hay que seleccionar el punto de rotación, hay que indicar hacia dónde gira cada fuerza, pero lo hermoso es que si alguna fuerza pasa por ese punto, se comienzan a eliminar, hasta quedándome con mínimo 2 fuerzas, ¿no? Donde uno es mi dato y el otro es mi incógnito. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Vamos con el tercer y último paso. Con el paso 3. ¿Y cuál crees que sea el paso 3?
se calculan distancias. Y ya sabes cómo son esas distancias, ¿no? Se calculan distancias. ¿Y cómo son esas distancias? Perpendiculares. Ahora, escucha bien, ¿ah? Perpendiculares a la prolongación. Eso es muy importante. Perpendiculares a la prolongación. ¿Ya? Tienen que ser perpendiculares a la prolongación. A esa distancia también se le conoce como brazo de palanca. Seguramente habrás escuchado ese término, pero si no, no nos importa. Bien, con esos 3 pasos debemos de calcular los momentos de cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a calcular distancias. A ver. Profe. ¿Qué prolongación, profe? ¿Ah? ¿Qué prolongación de la ¿Cómo? fuerza? Claro, pues, ¿te acuerdas que nosotros prolongamos la fuerza para indicar hacia dónde está el punto, a la izquierda o a la derecha? Ya. Entonces, la distancia es perpendicular a esa prolongación. Ahora, mira, yo voy a calcular la distancia de 50. Según lo que dice acá, es una perpendicular a la prolongación. Esta es mi prolongación. Aquí está, esta es mi prolongación. ¿No? Todo eso, ¿no? Toda esa línea que pasa por sí. Entonces, mi perpendicular tiene que ir desde el punto hacia la prolongación. Uy, mira, qué rico, qué maravilloso, qué casualidad. Justo la distancia de 50 coincide con este pedacito de la barra. Coincide. ¿Por qué? Porque esta distancia D es perpendicular a la prolongación. Maestro, la distancia de la tensión será 2D. Para que la distancia de la tensión sea 2D, tendrías que verificarte que esa distancia 2D sea perpendicular a esta línea. Pregunta, ¿es perpendicular? ¿Sí es? No sé, pero a ver, mira, prolongas, ahí está la prolongación, y esta distancia es perpendicular. Tienes que descomponerlo. No. No, forma 30 grados, no es perpendicular. Mira, aquí está la tensión, esta distancia forma 90, esta distancia 2D forma 90. No forma. Por lo tanto, yo tengo que generar una perpendicular. Una perpendicular. Ahí está la perpendicular. Esa perpendicular es la distancia a la tensión. Y mira lo bonito, mira lo hermoso. Si a 90 se le opone 2D, a 30, ¿cuánto se le opone? D. O sea que la distancia de la tensión también va a ser. ¿Te diste cuenta? Chequéalo. La distancia es una perpendicular. Voy a tomarle una foto, ¿ya? Espérense. La distancia es una perpendicular a la prolongación de la fuerza. Ahora, otra forma de resolverlo podría ser descomponer a la tensión en una componente horizontal y una componente vertical. Pero cuando tú descompones a la tensión, cada componente haría su momento. Cada componente haría su propio momento. Tendrías que analizarlo igual que a las otras cosas. ¿Ya? Bien, ya le tomé una foto, ¿sí? Voy a borrar solo esta parte porque voy a utilizar el gráfico, obviamente. Ya le tomé una foto, voy a borrar esta parte, que son los pasos. Y ahora vamos a calcular los momentos. ¿Ya? A ver. Ahora vamos a calcular los momentos. Ahora que ya tenemos los pasos, calculemos los momentos de cada fuerza. Dime, el momento de la tensión respecto de A, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Cómo se calcula el momento? Fuerza, que es la tensión, Por la distancia. Y la distancia es una perpendicular a la prolongación que ya le hemos calculado y vale D. Y vale D. Ahora dime el momento de la reacción respecto de A. 0.
La reacción no se momento porque la prolongación pasa por A. La prolongación pasa por A. Ahora dime el momento de la fuerza de 50, que obviamente es el peso, respecto de A. Ella sí hace un momento que es negativo. Y la fórmula es fuerza que vale 50 por distancia. Y la distancia a esta fuerza de 50, ¿cuánto es? D. También es D. Así que ahora vamos a aplicar la segunda condición del equilibrio. ¿Cuál es la segunda condición del equilibrio? Sumatoria de momentos igual a 0. Sumatoria de momentos respecto de A igual a 0. Vamos a igualar. Más T por D más 0 más menos 50 por D igual a 0. Este menos lo paso al otro lado. T por D igual a 50 por D. El D se eliminó. ¿Y cuánto me sale mi tensión? 50 newtons. Ahí está. La tensión era igual al peso de 50. Utilizando la segunda condición del equilibrio. Ahora, también se puede expresar la segunda condición del equilibrio igualando, igual que la primera. ¿Pero qué cosa voy a igualar? Todos los momentos horarios con todos los momentos antihorarios. Pero cuando tú igualas los momentos, ya no le pongas su signo, pues. Antihorario positivo, horario negativo. Si tú igualas esos dos grupos de momentos, ya no es necesario que le pongas su signo. Pero si tú le haces sumatoria, ahí sí ponle su signo, porque obviamente tiene que haber positivos y negativos para que me salga 0. Pero cuando tú igualas antihorarios con horarios, pues ya no necesitas ponerle signo. Pues ya estás diciendo que son horarios y antihorarios y tienen que ser iguales para que esta barra no gire. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo. Sí, Sí, uno más, por favor. El día de hoy va a ser lleno de ejemplos porque no hay ningún problema de eso en la guía de estática Ya, 1. profe, ejemplos mejor. Sí, Normal, profe, otro ejemplo. problemas hay, pero lo han puesto en dinámica. No, mira, el problema número 1 de la semana 6, el problema número 3, el problema número 2, el problema número 4, el número 5, el número 6. Claro, no sé por qué lo habrán puesto en dinámica, pero bueno, vamos a practicar nosotros, ¿ya? Vamos a practicar nosotros. Bien, voy a poner otro ejemplito, chicos, voy a poner otro ejemplito, ¿ya? Voy a borrar, ya le tomé foto. Ahora sí lo vamos a hacer de frente, ¿ah? Los 3 pasos, me imagino que ya deben estar en tu cabeza. Bien, vamos a poner otro ejemplito. Otro. Bien, ahí hay una barra. Ahí hay una tensión, se parece bastante. ¿Sí? Acá le vamos a poner un ángulo. Vamos a ponerle 53 grados. Y vamos a ponerle parecido. Ya la masa que sea de 10 kilogramos, hallar la tensión. Hallar la tensión de la cuerda. A ver, esto es 90, obviamente. Y acá está la cuerda. A ver, primer paso, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué es lo primero que debes hacer? El punto, ubicar. Punto. ¿Qué es lo primero? El diagrama de cuerpo libre. Muy bien, el diagrama completar de el cuerpo diagrama. libre, pues. Ya, ¿qué fuerza voy a dibujar? Peso. El peso que pasa por la mitad de la barra. Ahí está el pesito. Masa de 10, peso de 100, todos de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué más? La tensión que está aquí está la tensión, ¿no? Ahí está la tensión, que obviamente la cuerda está a la izquierda de la barra, la tensión apunta hacia la izquierda. Y falta una fuerza, ¿verdad? ¿Qué es esta? ¿Cómo se llama la fuerza que está aquí? Concurrencia. Reacción.
Santa María. ¿Cómo se llama la fuerza? Reacción. Articulación. Reacción. ¿Cómo que De concurrencia. tensión? Tensión está en la fuerza. Reacción. Ah, ya, reacción de la Reacción. articulación. Reacción. Reacción. Ya, pero ¿dónde crees que voy a colocar el punto de rotación? Ahí, ¿verdad? Ahí en la articulación. Así que en el fondo no interesa dibujar la reacción. A este punto le voy a llamar B. ¿Por qué B? Porque me da la gana de llamarle B. Puedes ponerlo otra letra si quieres. Me llamo B. Y la fuerza que está aquí, obviamente, pasa por B, que es mi punto de rotación. Voy a poner B, punto de rotación. Ahí mi punto de rotación. Entonces la reacción que pasa por ahí, pues hace un momento de C. ¿Estamos de acuerdo? Hace un momento de C. Bien. ¿Qué más necesito? Ya hice el paso número 1, poner mi punto de rotación. Ya sabemos que la reacción en ese punto no hace momentos, así que no me interesa. ¿Qué más vamos a hacer? Indicar el sentido de la... Muy bien, indicar el sentido de giro, ¿no? ¿Hacia dónde va a girar cada fuerza? Dime, ¿la tensión hacia dónde gira? Izquierda. Izquierda. ¿Dónde está el punto? Mira, prolonga, hijito, papito, prolonga. Ahora sí, dime, ¿dónde está el punto? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. Gira hacia abajo. Ahora dale todo el giro. ¿Qué es? Antihorario. Horario. Osi. El peso. Prolonga, sin miedo. Raya, gasta lápiz. Ahí está. Ahora dime, ¿el punto B está a la izquierda o a la derecha? A la izquierda. Izquierda. A la izquierda. Gira hacia la izquierda. Ahora Horario. completa el giro. Habla. Horario. Nega. Negativo. Muy bien. Negativo. Obvio que esos dos momentos se van a igualar, ¿sí o no? Porque cuando yo aplico sumatoria de momentos respecto de B igual a 0, hay dos tipos de momentos, horarios y antihorarios. Entonces yo también puedo decir que la sumatoria de momentos horarios respecto de B es igual a la sumatoria de momentos antihorarios respecto de B. Yo también puedo igualar los horarios con los antihorarios. Bien lo puedo hacer, pero cuando yo igualo los horarios con los antihorarios, ya no hay la necesidad de ponerle signo, pues, ya no hay la necesidad, ¿ya? Si tú vas a sumar cada momento de cada fuerza, ahí sí debes ponerle su signo, ¿no? El que es horario negativo, el que es antihorario positivo, para que la sumatoria te dé 0. Bueno, si vas a igualar, no hay que ponerle signo, solamente hay que poner las cantidades. A ver, ¿qué falta hacer? ¿Calcular qué? Colocar las distancias. La tensión. La distancia. La Muy distancia. bien, gracias. El tercer paso, colocar distancias, pues. A ver, no me dan la longitud de la barra, pero ya sabemos que el peso pasa por la mitad. Oye, ¿tú crees que estaría bien que le ponga D y D igual que en el otro? ¿Sí? Le ponemos D y D. Ya, bacán. Dime la distancia de la tensión. No me digas, ¿no qué? Porque voy a tu casa ahorita. Estoy diciendo que la distancia tiene que ser perpendicular. Ya. Aquí está la prolongación de la tensión. ¿Esta distancia dónde? ¿Es perpendicular? ¿Es perpendicular? No. No, profe. Tengo que trazarle una perpendicular. Obvio, Una no. perpendicular a esta línea que contiene la tensión. ¿No es esta? ¿No es esa? La superficie. Habla, ¿esa o esa? ¿No es o no es la distancia perpendicular a la tensión? Sí. Sí. Claro. ¿Y cuánto vale esa distancia? Si a 90 se le opone 2D, a 50... Solo D. Creo que no conviene ponerle D, ¿verdad? No conviene 5, 5. ponerle D, 5D, ¿verdad? 5D. No, no conviene. Habla, ¿cuánto crees que conviene ponerle? 5D, 5D. 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 Muy bien, 5D y 5D. Ahora volvemos. Si a 90 se le opones 10D, a 53, ¿cuándo se le pone?
8D. 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 Muy bien, muchachos. 8D. Ya tengo la distancia de la tensión. Vamos con la distancia del 100. Vamos con la distancia del 100. Ya no me digas que es 5D, caramba. Porque este pedazo 5D no forma 90 con la línea que tiene a 100. Entonces yo prolongo, ahí está la prolongación. Tengo que trazar una perpendicular. Y la perpendicular, ¡uy! ¿Esta o no es? Habla. ¿Es o no es esa la perpendicular a la 100? ¿Eso no es? Sí, 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 sí. sí, Sí. Entonces vamos. Uy, pero maestro, ¿y el ángulo, profe? Pero ese 5D lo voy a poner más arribita. Sí, lo voy a poner más arribita. Vamos a ponerle acá 5D. Ahí está. 3D. Qué bonito. Ahí. Y el ángulo. La Z. Necesito. La Z, sí. Muy bien, la 53. Z. Muy bien, la Z. ¿Qué ángulo es este? 53. ¿Qué ángulo es este? 37. Muy bien, 37. entonces si a 90 se le opone 5D, a 37 ¿cuánto se le opone? 3D, 3D. 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 Bien, entonces yo ya tengo la distancia de este cierre. Vamos. ¿Quién hace momento horario? ¿Quién hace momento negativo? El 100. 100 por su distancia. ¿Cuánto es su distancia? Desde negativo porque es horario. Oye, no se pone negativo porque estás igualando. El otro. Momento antihorario. ¿Quién hace positivo? La tensión. Fuerza que vale la tensión por su distancia que vale 8. Uy, no, papi. ¿Se va el dedo o no se va el dedo? Se va, pues. Ya, ¿cuánto sale la tensión? 100 entre 8. 37,5. Muy bien, porque yo lo parto en 4. Y acá hay 25 y acá hay 2. 25 por 3 me da 75. 75 entre 2, 37.5. Muy bien. Y ahí está, se acabó. Ese es el problema. Mira qué hermoso que ve. ¿Te diste cuenta o no te diste cuenta? Así es como se resuelve el problema. ¿Dónde está lo fregado acá? Lo espeso. Las distancias, ¿sí o no? Distancias, sí. Las distancias, es lo único espeso. Hay algunos que lo resuelven descomponiendo al peso. ¿Y por qué lo descomponen? Algunos también descomponen a la tensión. ¿Sabes por qué lo descomponen? Para que una componente sea perpendicular. Mira, si yo descompongo la tensión, es en una componente perpendicular a la barra y paralela a la barra. La componente paralela a la barra va a pasar por B y no hace momento. Solo me quedaría la componente perpendicular, que como es perpendicular, la distancia sería la longitud de la barra. Al 100 también lo descomponen en una perpendicular y en una paralela. La componente paralela pasa por B, no hace momentos, te quedas con la componente perpendicular. Y como es perpendicular, la distancia ahora sí es 5D. Algunos resuelven así, descomponiendo en componentes perpendiculares a la barra y paralelas a la barra. Las paralelas, obvio, van a pasar por B. Y su momento vale 0. Solo te quedas con las perpendiculares. ¿Quieres resolverlo descomponiendo? A ver si entiendes o no. Ya, Profe. le voy a tomar foto primero. Profe, ¿Qué fue, hermano? Habla. disculpe, ¿y cuándo conviene, profe, descomponer? No, con los dos sale. Acá lo que deberías preguntarte es con cuál entiendes mejor. Si para ti es más fácil descomponiendo, pues descompón. Si para ti es más fácil trazar distancias, pues trázalas. Ya es criterio de cada uno. Yo ahí sí cometería un grave error si te digo, no, es más fácil trazar distancias. Te voy a enseñar de las dos formas y ya tú eliges cuál entiendes mejor. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. Ay. Está bien, ¿no? No, a mí no me gusta que me den por mi lado, ¿ah? Yo quiero que me digan, sí, profesor, yo entendí. O me digan, no, profe, no entendí.
a borrar todo, carajo. No voy a volver a dibujar. Me llevo. A ver, acá está la barra. La barra, digo, la pared. Aquí está la barra. Voy a dibujar un poco más grande. Ya esto es 90. ¿Qué ángulo le puse acá? 56, ¿verdad? Ya, y acá está la articulación. Bien. Primer paso, hacer el diagrama de cuerpo libre. Ya sabemos, el peso pasa por la mitad. Aquí está el peso. Ese peso vale 100. Le dibujamos la tensión por acá. La tensión apunta a la izquierda, pues porque la fuerza está a la izquierda. Ahí está. Ahora, como yo voy a descomponer, mira cómo evoluciona el razonamiento, ¿no? Aquí está el punto B. Ahí está, ya tenemos B, punto de rotación. Y creo que esto no le digo acá. Pero bueno, punto de rotación. El punto de rotación. Ya. Y mira cómo evoluciona el razonamiento. Como yo voy a descomponer a T utilizando el ángulo de 53, no me conviene ponerle T, me conviene ponerle ¿qué cosa? 5T. 5T. Porque la voy a descomponer, ¿no? La voy a descomponer. La descompongo en una paralela al plano y en una perpendicular al plano. Ahí está. Entonces, a 53, mira, sería 4T y al costado sería 3T. Y ella ya no existe. ¿Todos de acuerdo con esa descomposición? De acuerdo. Muy bien. Eso significa que el momento de la tensión respecto de B se volvió momento de 4T respecto de B más momento de 3T respecto de B. Como en la tensión yo la he descompuesto en componentes de 4T y 3T, cada componente hace su propio momento. Pero como ya lo habíamos dicho, 3T, si tú la prolongas, estaría pasando por B. Por lo tanto, el momento de ella, ¿cuánto vale? 0. ¿Todos de acuerdo? Sí. Firmo. Ahora vamos. El 100 también la vamos a descomponer. Lo voy a descomponer en una perpendicular a la barra y en una paralela a la barra. Ahí está descompuesto. Ahora el ángulo, bueno, yo voy a prolongar por aquí. Mira, yo voy a prolongar por acá. Aplicamos la Z. Este ángulo es de 37, de 53. Este ángulo sería de 37. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? 37. Bien. O 53, 37. Acá también hay otra Z. ¿La ves o no? Mira. Acá también hay otra Z. Acá también hay otra Z. ¿Ves? Acá. Entonces, 53, 90, 37. Acá hay otra Z. Viene hasta el 37. Descomponémosle. Él es 60, él es 80 y él ya no existe. Pero lo mismo va a suceder. El momento de 100 respecto de B se acaba de descomponer en el momento de estas dos fuerzas. O sea, el momento de 60 respecto de B más el momento de 80 respecto de B. Pero 80 va a pasar por B. Si tú prolongas a la fuerza de 80, va a pasar por B. Por lo tanto, su momento también vale 100. ¿Damos cuenta? Por lo que los momentos solo van a funcionar para cada uno de ellos. La distancia, bueno, ya me interesa en sí la distancia. ¿Por qué, maestro? Porque como ahora el 60 es perpendicular y el 4T también es perpendicular, solo ponle distancia D y D nada más. No hay necesidad de ponerle 5. Porque ¿cuánto es la distancia de 4T? 2D. ¿Cuánto es la distancia de 60? D. Ahora D es perpendicular a 60. Ahora 2D es perpendicular a 4D. ¿Te diste cuenta? Al descomponer las fuerzas, hicimos que la distancia de la barra sea perpendicular a cada componente, valga la redundancia, perpendicular. En el caso anterior,
la longitud de la barra no era distancia, porque no coincidía con la perpendicular. Teníamos que trazar una distancia por aquí, una distancia por acá, y jugar con los triángulos notables. Pero cuando tú descompones y haces que la distancia de la barra se vuelva distancia, y ahora sí son perpendiculares, no hay la necesidad de jugar con esto. Vamos, apliquemos. Sumatoria de momentos horarios igual a sumatoria de momentos antihorarios. ¿Te acuerdas quién hacía momento horario? La tensión hacía momento antihorario, ¿verdad? Positivo. Y el peso hacía un momento horario negativo. Entonces, el momento de B se redujo a esto. 4T por distancia. ¿Cuánto es la distancia? 2D. 2D. Igual al momento antihorario, que sería, perdón, al momento horario que sería 100. 60 por D. Claro, que sería 60, no porque 100 solo quedó 60. 60 por D. El D se eliminó y despejo T. 4 por 2, 8. T aquí es igual a 60 sobre 8. Profe, no sale, ¿ah? Tranquilo, ¿no ves que a la tensión ahora le puse 5T? Mi tensión, ¿cuánto es? 5T, pues. Eso le puse. 5 por esto. Sería 300 entre 8. ¿Cuánto sale esto? 37.5. Me sale lo mismo. Pero tú decides cuál entiendes mejor. Descomponiendo o trazando distancias. Te soy bien honesto. En algunos problemas descomponer va a ser bien fácil. Y en otros problemas trazar la distancia también va a ser bastante sencillo. Moraleja, practica, mi causa. Solo queda eso, ¿no? Practicar bastante. Familiarizarse con varios problemas para darse cuenta cuándo descomponer y cuándo. Profesor, ¿Te parece si, como siguiendo practicando, resolvemos esos 5 ejercicios que están ahí en la semana, esos 6 ejercicios que están en la semana número 6? A ver, déjame ver si en repaso hay. profe, Mande. ¿podría explicar la parte en que puso 4T por 2D y en el otro lado 60 por D? Esa de... ¿Por qué puso? La D es la distancia, pues. La distancia de 4T es toda la longitud de la barra, porque es perpendicular, y la distancia es 2T. En cambio, la distancia de 60, miren, aquí está 60, su distancia solo sería D. ¿Por qué D? Porque esta distancia es perpendicular a la fuerza. Es por eso que cuando aplicas momento, tu distancia tiene que ser perpendicular. Profe, Mande. el peso de la varilla va a dividir en dos partes iguales a la varilla, ya sea que esté inclinado. Sí, a pesar de que esté inclinado, siempre va a pasar por la mitad. El peso siempre vertical y hacia abajo. Bien, chicos, en la parte del repaso sí hay ejercicios con respecto a barras, donde podríamos aplicar, pues, obviamente, esta segunda condición del equilibrio. Así que vámonos todos a la parte de repaso. O hacemos esos 6 que están en la semana 6. ¿Cuál quieres hacer? ¿Avance? Sí. Ya, hagamos los del avance. Ya hagamos lo del avance. Vámonos a la página 48. Página 48, semana número 6. Sé que dice dinámica, pero acá hay problemas de estática. Parece que ya un pajareo. Lapsus brutus alien sisters. Así que vamos a resolver. ¿Ya? Vamos. Voy a poner problemas de OPS, ¿ya? Voy a poner problemas de OPS, porque no deberían estar en eso.
Voy a tomar una foto que se me olvidó. Ahí está. Espero que se vea un poco mejor ahora sí. Creo que está con polvo. Bien. Bien, muchachos. Vámonos a la página 48. Y vamos a resolver esos 6 ejercicios que son para aplicar esto, ¿ya? De la segunda condición del equilibrio. Entonces, todos aquí. Página 48. Vamos con el problemilla 1. A ver, ¿qué nos dice ese problemita? Tenemos una barra que está aquí, articulada en esta pared. Ah, mira, se parece a mi ejemplo, creo, ¿ah? Y por acá hay una tensión que está aquí, en este pedacito de muro. Y este ángulo es de 53 grados. Y me dice, si tiene la barra uniforme y homogénea articulada de manera horizontal contra un muro, sostenida por una cuerda, como se observa en la figura. Si la barra es de 8 kilogramos, ok, la masa de la barra es de 8 kilogramos, calcule la tensión de la cuerda. Me imagino que todos están en la facultad de resolver eso. Pero de todas maneras, vamos a hacerlo. Paso número 1, punto de rotación. Ya sabemos qué es la articulación de la barra. Paso número 2, obviamente, bueno, antes del paso 1 era el diagrama de cuerpo libre. Acá voy a dibujar a la tensión T. Y acá voy a dibujar al peso, que vale 80. Y voy a poner a mi distancia. Chicos, acá conviene descomponer. Acá conviene descomponer. En vez de T, yo le voy a poner 5T y voy a descomponer. Lo descompongo en una horizontal. Lo descompongo en una horizontal. Y lo descompongo en una vertical. Por lo que ella vale 4T y ella vale 3T. Y obviamente ella ya no existe. Recuerda que la tensión es 5T. Ahora, acá tenemos 3 fuerzas. El 4T, el 3T y el 80. ¿Estamos de acuerdo? Pero todos sabemos que el momento que realiza 3T respecto de A, ¿cuánto vale? 0. 0. 0, excelente. ¿El 4T hacia dónde gira? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la A la izquierda. izquierda. Hacia la izquierda. En un Horario. sentido que obviamente es antihorario Positivo. 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 El 80 también gira hacia la izquierda, ¿sí o no? Porque el punto Pero está a la es horario. izquierda. Horario. Muy bien, pero es horario, maravilloso. Y mira, el 80 es perpendicular y el 4T también es perpendicular. O sea, DD, nada más, DD. Vamos, segunda condición del equilibrio. Sumatoria de momentos horarios respecto de A igual a la sumatoria de momentos antihorarios respecto de A. ¿Quién hace momento horario? El 80. ¿Cuánto es su distancia? D. ¿Quién hace momento antihorario? El 4T. ¿Cuánto es su distancia? 2T. Uy, se va el D. 2 por 4, 8. ¿Cuánto vale T? 10. Pero obvio, esta no es mi respuesta, ¿verdad? Porque a la tensión, ¿cuánto yo le había puesto? 5T. O sea, ¿cuánto vale tu tensión? 50. newtons. Y la respuesta sería dedo. Dedito. Dedito, ¿no? ¿Todos de acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro. Ahí está. Ok. Déjame Repita, tomar profe. una fotito.
Ahí está. Y regresamos a la clase. Profesor, ¿podría repetir, por favor? Gracias. Qué linda. No entiendo si está chulo. Solo por eso repetirlo más. ¿Ya? No, mentira. Ya. A ver. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Obviamente, hacer el diagrama, ¿no? Está el peso, 80, la tensión. Y acá nosotros hemos tomado el camino de la descomposición. Por eso es que yo le puse 5T. ¿Ya? Descomponerlo en 3T y 4T. El punto de rotación es el punto A, ya sabes que es en la articulación. Aquí hay una fuerza que se le llama reacción, pero no interesa porque está pasando por el punto A y en este momento va a decir. Entonces, solamente tengo al 80, al 3T y al 4T. Pero el 3T también está pasando por el punto A. Si tú prolongas, si tú alargas al 3T, pasa por A. Por lo que en su momento también va a decir. Entonces, solo me está quedando 4T y el 80. Recuerda que la fuerza gira hacia donde está el punto A está a la izquierda de 4T, 4T gira hacia la izquierda. Dale la vuelta con tu dedito, antihorario positivo. El 80 gira a la izquierda, porque el punto A está a la izquierda de 80. Completa la vuelta con tu dedito, sentido horario negativo. Ya tenemos los sentidos, ya tenemos las fuerzas, ahora las distancias. Pero recuerda que cuando uno descompone, estos componentes son perpendiculares a la barra. O sea que la distancia de 80 es D y la distancia de 4T sería toda la longitud que vale 2. Acá utilizamos a la longitud de la barra como distancia, porque coinciden, no son perpendiculares. Entonces, sumatoria de momentos horarios igual de sumatoria de momentos entre el horario y el 80. Su distancia de antihorario el 4T. Su distancia 2D. Simplifícate, te vale 10, pero no te olvides que a la tensión le habíamos puesto 5T para descomponerlo. Por eso es que la respuesta es 50. ¿Todo bien? Profe, Man. profe, ¿y por qué eligió descomponer por el ángulo notable? ¿Cómo? ¿Por qué eligió descomponer, digo? ¿Por qué le convenía? ¿Por el ángulo? En realidad no. El día que quise descomponer, me dio la gana. Porque la otra forma sería trazar distancias. Entonces, tú prolongas a tu tensión y del punto A le trazas una perpendicular. Y esta sería la distancia de la tensión, de la original, obviamente. Donde a 90 se le opone 2D, a 53 se le opone... está feo. Entonces mejor le vuelvo a poner, miren, 5D, 5D. Y vuelvo a decir, a 90 se le opone 10D, a 53 se le opone 4D. Entonces la distancia de mi tensión vale 4D. Y hace lo mismo, ¿ah? Mira, puedes hacer lo mismo. Momentos horarios 80. Por la distancia, pero recuerda que ahora le puse 5D y 5D, ¿ah? Para que esto sea 8D. Para que esto sea 8D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la distancia de 80 vale 5D. Igual a la tensión, que acá no hay necesidad de ponerle 5T porque no le he descompuesto, lo dejo como tensión nada más. Pero mi distancia es 8D. La distancia de la tensión es 8D, porque ahora la dibujo. ¿Cuánto te sale tu tensión? Mira, se va la D, se va el 8, 10 por 5, 50. ¿Vale lo mismo? Oh. Ya tú decides, pues, Rodriguito, si descompones o trazas distancias. Tú decides. Ok, profe, gracias. Al igual sale. Profe, ¿por qué no se pone menos 80? O el negativo es como una referencia, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo está? ¿Por qué no se pone menos 80? Cuando tú igualas los momentos, ya no hay la necesidad de poner los signos.
Tú pones los signos cuando tú sumas los momentos y lo igualas a 0. Ahí sí ponle al que es antihorario positivo, al que es horario negativo. Pero cuando tú igualas, ya no hay necesidad de poner signo. Ya, gracias. ¿Le tomé foto? Me he olvidado. Profesor, una pregunta. Una nomás, ¿ah? Ya, en el ejemplo que usted hizo anteriormente, usted descompuso también la parte de abajo, o sea, la barra, el 80. ¿Lo hizo porque la barra estaba inclinada? En el ejemplo anterior, al peso de 100. Ajá. Claro, pues yo lo descompongo porque el peso era inclinado con la barra. O bueno, la barra inclinada generaba que el peso no sea perpendicular. Mira, la razón por la cual yo descompongo una fuerza es para generar una componente perpendicular. Por eso se descompone. Pero si tu fuerza original ya es perpendicular, no hay la necesidad de descomponer. Ya, profe, gracias. Vámonos al problema 2, chicos. ¿Sí? Vamos al problema 2. ¿Qué nos dice el problemilla número 2? Una barra uniforme y homogénea se encuentra en equilibrio articulada contra un muro y sostenida por una cuerda, como se ve en la figura. Del extremo de la barra de 8 kilogramos cuelga otra cuerda que sostiene al bloque de 6 kilogramos, determina la reacción en la articulación. ¡Qué miedo! Está pidiendo la reacción de la articulación. Tranquilo, muchachos, que no cunda el pánico. Mira lo que vamos a hacer ahora. Mira lo que vamos a hacer. Esto es 90, obviamente. Y acá hay un ángulo que mide 37 grados. Bien. Vamos a hacerle el diagrama de cuerpo libre a la barra. La barra que es de 8 kilogramos. Y su peso pasa por la mitad. Mira, 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 mira. Confírmame. Ahí está el peso, ¿no? 80 newtons. ¿Sí? Este bloque pesa 60 newtons, porque dice que tiene una masa de 6 kilos. ¿Todos de acuerdo? Este bloque pesa 60 newtons, porque tiene una masa de 6 kilos. Nosotros hemos aprendido que en equilibrio, si hay un cuerpo colgando, la tensión que lo sostiene es del mismo módulo que el peso. ¿Sí o no? Si el peso es de 60, la tensión tiene que ser 60. Eso significa que esta tensión que está jalando a la barra, y obviamente apunta hacia abajo, vale 60. Confírmame ese dato. Confirmo. Sí. Bien. Confirmo. Aquí está la tensión que no conozco. Esta tensión sí no sé cuánto rayo vale. Le voy a poner una K. Y aquí, mis hermanos bellos, bonitos, preciosos, está ¿quién? La reacción de la articulación. La reacción. ¿Que apunta hacia dónde? Hacia donde se le pega la mano. Profe, ya pues, usemos punto de concurrencia. Hoy, salvaje. El punto de concurrencia funciona para 3 fuerzas. ¿Acá cuántas hay? Hay 3, profe. 1, 2, 3, salvaje. Con la reacción, ¿cuántos hay? Hay 4, profe. 4, pues, profe. ¿Verdad, no, maestro? Con la reacción que falta serían 4. O sea, no puedo aplicar el punto de concurrencia. Chale, profe. Entonces, ¿cómo le vamos a dibujar si no puedo usar el punto de concurrencia? Tranquilo, mi hermano. Relájate. Pero esta parte sí va a doler.
porque vas a tener que pensar. Uy, no, profe, pensar, no problema. Tranquilo. Escucha, no tienes que pensar demasiado, pero escucha. La barra está en equilibrio. ¿Sí o no? Sí, maestro, está en equilibrio. Recuerda que te dije que la segunda condición del equilibrio se debe de aplicar cuando la primera no nos ayuda a resolver el ejercicio. ¿Y te acuerdas qué decía la primera condición del equilibrio? Habla, ¿qué decía? La sumatoria de fuerzas igual a 0. Ya, un poco más fácil, por favor, un poco más fácil. Todas las fuerzas se eliminan. Y para eliminar, ¿qué tiene que haber? ¿Momentos? Estamos en la primera condición del equilibrio, caramba. ¿Qué se cumple en la primera condición del equilibrio? ¿Qué se hace en la primera condición del equilibrio? Igual en las fuerzas. Muy bien, gracias. Igual. Se Sí, igualan pues las yo dije fuerzas. eso. Se igualan. Se igualan. Si se igualan, tiene que haber fuerzas de direcciones contrarias. ¿Sí o no? Sí. Eso Pues, significa que esta tensión que apunta a la izquierda tiene que tener una fuerza que apunta a la derecha para igualarla, ¿sí o no? Sí, Obvio. maestro. Sí. Eso significa que por la primera condición del equilibrio, si la tensión apunta a la izquierda, acá debe de haber una fuerza que apunta a la derecha. Obligatoriamente. Tiene que haber. Ya, mi profe, entonces la reacción apunta a la derecha. Ya está, se soluciona el problema. Pero tranquilo, ve. Tranquilo. El peso de 80 y esta tensión de 60 apuntan hacia abajo. Por la primera condición de equilibrio, ¿qué debe de haber? Fuerzas que apunten hacia adelante. Una fuerza que Fuerzas apunta opuestas, fuerzas opuestas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Fuerzas Maestro. Entonces la reacción también debe de apuntar hacia arriba. ¿Qué, profe? Dos reacciones. No, pues, usa tu solitaria. Que ese hámster comience a girar. Vamos. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Perpendiculares? Ya, pero ¿qué son estas dos? No puede haber dos reacciones, a Iguales. menos que ¿qué? Iguales. Sí. Que haya descom. Pues Posición. Muy bien, entonces esta es la componente horizontal de la reacción y esta es la componente vertical de la reacción. Significa que la reacción original es esta de aquí, ¿no? Es esta. Esa es la reacción original. Pero gracias a las otras fuerzas pude encontrar sus componentes por la primera condición del equilibrio, que simplemente es igualar. ¿Te das cuenta? El equilibrio te dice que debe de haber dos fuerzas en direcciones contrarias y con el mismo que. ¿El mismo módulo? Muy bien, entonces dime, criatura del Señor, ¿cuánto vale R de Y? 80. No. 80 más 60. 80 más 60, sí. 80 más 60. ¿Cuánto 140. pues? 140. Ahí 140 está, ahí está, ahí está. 140. ¿Cuánto vale el R de X? T. Tensión. ¡Oh! Si yo calculo la tensión, ya tengo las componentes, ¿sí o no? Y Y con las componentes, ¿cómo calculo el módulo de la reacción? ¿Haciendo qué? Ahora. Pitágoras, Pitágoras. ¿Se diste cuenta? O sea, no era tan complicado, parecía difícil. Es por eso que cuando tú resuelves un problema de estática, lo primero que debes hacer es intentar la primera condición del equilibrio. Haces tu diagrama e intenta igualar. Si igualando no se puede resolver, porque mira, ya igualé arriba con abajo, genial, derecha con izquierda, me quedé ahí. Ya no puedo hacer más, obviamente. Entonces ahí recién utilizo la segunda condición del equilibrio. Ahora, si esto es la primera condición del equilibrio, o sea, igualando, pues, muchachos, igualando, me permite igualar eso ahí. Ahora vamos a utilizar la segunda condición del equilibrio. Y ya tú sabes cómo funciona esto, ¿verdad? ¿Sabes o no sabes? Paso número 1. Indica el punto de rotación. Muy bien, gracias, gracias.
¿Dónde coloca el punto de rotación? ¿En la reacción? No hay más La fuerza. articulación. Muy bien, en la articulación. Ahí le vamos a poner el punto C. El punto C. ¿Por qué C? Porque me da la gana, caramba, C. Ahí está el punto C. Entonces sabemos que la reacción no es el momento, ¿no? El momento de la reacción respecto al punto C vale C. Ya, ahí está. ¿Quiénes hacen momento? ¿La tensión hace momento, sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Horario o antihorario? Anti. Antihorario. Positivo, positivo, positivo. Positivo. Claro. Gira hacia abajo, ¿no? Gira hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque se va a poner el punto. Gira hacia abajo. Completa la gira, muy bien, positivo. El 80, ¿hacia dónde gira? Horario. A la izquierda. 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 Negativo, negativo. Y el punto C está a la izquierda, muy bien. ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. Negativo. El 80, el 60. También, A la ¿no? izquierda, a la izquierda. Claro, hacia la izquierda, horario negativo. Ahora, este 80 es perpendicular a la barra. No. No, No, El profesor. 60 es perpendicular a la barra. No, No. O sea que No. tú tienes dos opciones. O descomponemos o trazamos distancia. Tú decides, ¿ah? ¿Hacer distancia? Distancia. Distancia. Calculamos distancia. Distancia. Acá calculamos distancia, ¿ya? Calculamos distancia. Escucha. Pero no me da la longitud de la barra. ¿No? Yo sé que pasa por la mitad, pero no me da. Habla, ¿por cuánto me conviene ponerle a cada pedazo? ¿20? 5D. 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 5D y 5D. ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿Sí? profesor. Empezamos. La distancia de 80. Una perpendicular. Aquí está, mira, qué hermoso, qué bello. Ahí está. ¿Cuánto vale esa distancia? 4. 4. Cuatro. No, 3. Claro, si él es 37, ¿ella cuánto es? Sí. 30. ¿Cuánto 37, entonces? 37. 4D. 3D. 3D. Ya. Desde. Ya, muy bien. Vamos, ahora con el 100. Ahora con el 100. Con el 100, digo, con el 60. Prolongo. Y trazo la distancia. Todo ello. Otro color. Todo ella, todo ella es la distancia, todo eso de rojo. ¿Cuánto es? 6. Si a 90 se lo pone 10D, 6D. muy bien, 6D. De 80 es 3D, de 60 es 6D. Ya está. Falta el de la tensión. Prolongo, sin miedo, basta, prolongos. Trazo una perpendicular desde acá a la tensión. Uy, ¿es esta sí o no? ¿Es la distancia o no, muchacho? ¿Cuánto es? 37. Muy bien. 8D. Y a 90 se lo pone 10D, a 53 se lo pone 8D. Ya están las distancias. Empecemos. Sumatoria de momentos horarios respecto de C igual a sumatoria de momentos antihorarios respecto de C. ¿Quién hace momento horario? La tensión, horario son dos. Lo hace el 80. ¿Cuánto es su distancia de 80? CD. Lo hace también el ¿quién? El 60. ¿Cuánto es su distancia de 60? 6D. ¿Y quién hace antihorario? La tensión. ¿Cuánto vale la distancia de la tensión? 8D. 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 Se va, mira, D. ¿Qué más? 8 por 3, 240. 6 por 6, 360, igual a 8D. 240 más 360, 600, ¿verdad? 600, ¿no? ¿Están sumando bien? Ya, sí. Ya, ¿cuánto es? ¿668? 75. 75. 75. 75. Y si la tensión vale 75, ¿cuánto vale la reacción en Lo mismo. Perdón, reacción en 75.
Entonces, la reacción, vectorialmente hablando, es igual a 75 hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque tiene que oponerse a la tensión que apunta a la izquierda. Por eso es más 75i. Y 140 hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque tiene que oponerse a estas dos fuerzas. Más que apuntan hacia 140 abajo. J. Más 140 J. Y esa sería la respuesta. Ahora te digo algo bastante maquiavélico. No. La reacción en Y es 140 y apunta hacia arriba. Y eso lo habíamos sacado al inicio, ¿verdad? Lo habíamos sacado al inicio. Y si tú miras tus claves, la única que es 140 ¿Avión? hacia arriba es la A. Avioncito. Dice, no, profe, pero la D también dice 140 hacia arriba. Sí, pero ya sabes que la otra apunta a la derecha y tenía que ser más I. Y la única que es más I y más J es la A, con 140. Profe, pero la E también no está en positivo. Pero la E es 300, güey, ¿no ves que ya tienes esto de 140? Ah, ya. ¿Qué doy a entender? Que no había la necesidad de hacer esto. Y era para marcar A de frente. 140J y el RX a la derecha. La única que concuerda es la A. Profe, entonces también La así D, profe. resolvemos en los vectores de la revisión. No, pues ahí fue casualidad, ¿no? De que justo la alternativa A coincidiera con lo que habíamos dibujado. Profe, y la D también. ¿Ah? La D también dice 100 más 140 J. Sí, pero la RX en la D dice menos 75, o sea, a la izquierda. Y tú ya sabías que tu RX apunta a la derecha. Sí, sí. Tu RX, que no sabes cuánto vale, bueno, tuviste que aplicar la segunda condición para averiguarlo. Pero no sabías cuánto vale, pero sí sabías que apuntaba a la derecha y que era Era más positivo, I. positivo. Entonces, la reacción debe de tener un más I más 140 J. Y la Sí, sí, única ya lo que vi, ya lo vi, concuerda ya es lo la vi. A, pues. ¿Te diste cuenta o no? Sí, ya lo vi, profe. Gracias. Ah, pero igual lo hicimos, ahí está, para que veas cómo se resuelve. Gracias, maestro. Gracias. Profe, Vamos a tomarle una fotito. Ahí está. Ojalá te venga uno así en tu examen. Profe. Ah, mentira, ya, mentira. No seas salado, profe. Mentira, así no viene, así no Profe. viene. Así no viene. Viene como la que estábamos resolviendo, que era la primera, o como los ejemplos que yo te puse, así viene. O sea, para aplicar directo, ¿no? Confío en ti, profe, confío en ti. Así no viene. Y si viene... Nos echa la sal. Claro. No, y si viene yo mismo voy y le pego al pizza. No te preocupes. Lo tengo fichado ese. Si vienen dos pasos nomás. Claro. Estoy postulando para yo ser el profe que seleccione las preguntas. ¿Qué sería, no? Ah, sí. ¿Me permitirán dictar? Si yo soy Nos uno de los avisa, profesores que selecciona las preguntas, ¿me dejarán Puro dictar? vector no pone, pe. Pero Nos me dice las dejarían preguntas. dictar. No creo que me dejen dictar para ningún grupo. El catedrático, Gustavo. Nos avisa, profe. Nos pasa las preguntas. Nos pasa la pregunta. Nos pasa la Vamos. pregunta. Muy pronto, muy pronto. Pagamos. Pero eso se dará ya cuando usted ya se gradúe. Sí. ¿no? Profe. Obvio, Qué triste. Sí, pero bueno, si algún día será lechero los que están en clase conmigo. Ya. Muchachos, lastimosamente la hora nos ha ganado. ¿Sí? Espero que haya quedado un poco de claro esto de la segunda condición, aunque hicimos algunos ejercicios nada más. Ya la siguiente semana vamos a tocar el tema de dinámica. Vamos a ver dinámica lineal y dinámica circular. Mira, te adelanto, nosotros vamos a seguir realizando diagramas de cuerpo libre, pero vamos a utilizar la segunda ley de Newton en casi todos los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, dinámica simplemente es aplicar la segunda ley de Newton. Pero igual vamos a seguir haciendo diagramas de cuerpo libre. En estática, el diagrama de cuerpo libre es para igualar fuerzas o para igualar momentos. En dinámica,
el diagrama de cuerpo libre es para aplicar la segunda ley de Newton. Fuerzas que van a favor de la aceleración y fuerzas que van en contra. Por eso ya lo vamos a ver la siguiente semana. Bien, muchachos, nos vemos. Ya pueden ir a almorzar. Un gusto tenerlos en Gracias, clase nuevamente. profe. Chao, cuídense. Cuídense, Papi. bendiciones.